Buenas tardes, a continuación voy a hacer la explicación del ejercicio de aplicación en literal E. En este nos dan un enunciado, nos dice para las siguientes funciones a trozos determinar los valores de A y B que hacen que la función sea continua, incluya el procedimiento completo para cada caso y su verificación con GeoGebra. Entonces, en el literal E tenemos la siguiente función, es una función a trozos, en donde nos da una expresión aquí cuadrática. Tenemos dos valores que no conocemos, A y B, y nos dicen que esta expresión se cumple cuando x va desde 0 hasta 1. Luego entonces la función toma un valor de menos 2 cuando la x va desde 1 hasta 3. Y luego nos dice que toma esta otra expresión, ya una expresión lineal, también con los mismos valores desconocidos A y B, cuando los valores de x son mayores o iguales a 3. Entonces, la idea es buscar, lo que nos piden es buscar ¿cuáles esos valores de A y B que hace que esta función a trozo sea continua? Es decir, donde termina el mismo valor aquí para esta primera expresión. Por ejemplo, en 1, ¿cierto? Que es el valor como de A y B, de cruce entre los dos, sea igual también a este mismo valor de aquí, en este caso menos 2. Y que en 3 también este mismo valor aquí, de menos 2, sea igual al mismo valor que me da esta otra expresión. Entonces, primero empezamos. En x igual a 1 se debe garantizar que la función sea continua. Quiere decir que sea igual. Entonces, ponemos el valor para la función tanto de un lado como del otro. Entonces, de un lado eso tendría que valer, ¿cierto? Y del otro lado sería esta función. Pero eso tiene que ser en x igual a 1. Entonces, reemplazamos el valor de x igual a 1. Hacemos aquí el despeje, mandamos este menos 1 al otro lado como positivo. Y nos da la siguiente ecuación. A más B debe ser igual a menos 1. Eso la llamamos ecuación 1. Entonces, tenemos dos incógnitas, quiere decir que necesitamos otra ecuación más. Por lo tanto, entonces vamos a mirar qué pasa en x igual a 3. Entonces, las dos funciones deben ser iguales cuando x sea igual a 3. O sea, menos 2 tiene que ser igual a la otra función. Pero entonces me dice que cuando x sea igual a 3. Entonces, x le doy el valor de 3. ¿Cierto? Entonces, ahora voy a hacer la simplificación. 4 por 3, 12. Aquí este valor de 4, menos 6. Luego entonces este menos 6. Lo paso aquí a sumar al otro lado del igual y me queda esta expresión. Aquí puedo simplificar dividiendo todo por 2. Me queda entonces que 3a más b es igual a 1. Y esa sería mi segunda ecuación, ¿cierto? Entonces aquí tengo una ecuación, dos ecuaciones para dos incógnitas. Y si resolvemos simultáneamente estas dos ecuaciones en la calculadora, obtenemos que A va a ser igual a 1, B es igual a menos 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos valores de A y B van a ser 1 y menos 2, 1 y menos 2. Entonces, vamos a reemplazarlos en esa función y me queda entonces de esa manera. Esta sería lo que me piden, determinar ya o definir como tal la función sin los valores de A y B ya habiéndolos reemplazado. Entonces, esta será la función y eso es lo que vamos a probar con GeoGebra. Entonces, ¿qué hacemos en GeoGebra? Vamos a graficar esta función así tal cual como nos dio aquí analíticamente y ver que la gráfica efectivamente es continua. Entonces, primero, tenemos que x al cuadrado menos 2x menos 1 entre x entre 0 y 1, ¿cierto? Entonces, esta gráfica aquí verde. Luego, entonces, que va a ser igual a menos 2 entre 1 y 3. Entonces, entre 1 y 3 representa aquí esta línea azul, que es constante, menos 2. Vemos que entonces aquí ya no hay una discontinuidad. Termina la línea verde, empieza la línea azul. Y lo mismo, ponemos la otra función, 4x menos 14, cuando x es de 3 hasta infinito, que es esta función aquí roja, y vemos también que donde termina el azul es donde empieza la roja. Entonces, ahí observamos que sí hay continuidad en la función y por tanto los valores de A y B que se fueron calculados son correctos. Espero haya quedado claro. Muchas gracias.